Buenas. Bueno, hoy se viene un temazo. Me lo habéis pedido mucho en comentarios desde hace muchísimos meses. Es un tema que trae mucha amiga, del que no había hablado antes, porque es muy difícil, ya que cada persona tiene una experiencia completamente distinta, y creo que es el momento en el que puedo abordarlo de la mejor manera, habiendo entendido un poco mi historia y habiendo creado una opinión con respecto al tema. Lo que más me importa de este vídeo es desmitificar uno de los mitos más grandes de las altas capacidades. Y es que las personas con altas capacidades tienen dificultades sociales, que son personas poco empáticas o que les falta habilidades sociales. Esto es un gran mito que ha hecho muchísimo daño, tanto a la identificación de las altas capacidades, como a las personas que tienen altas capacidades y que se creen esta milonga, y que incluso acaban haciendo que esto forme parte de su personalidad, con todo lo que ello conlleva. Así que, señoras y señores, empiezo diciendo que no, las personas con altas capacidades no tenemos falta de habilidades sociales, ni falta de empatía, ni dificultades sociales como característica intrínseca. ¿Podemos tener dificultades sociales? Sí. ¿Es una característica intrínseca de las altas capacidades? No. Es una consecuencia. Vamos a ir desarrollando más esta idea y voy a ir dando mi opinión con respecto a 3 puntos importantes. Las dificultades sociales de las altas capacidades como consecuencia y no como característica. Mi experiencia personal con respecto a esto de no encajar, que defino como una forma diferente de no encajar, y el tema de si necesitamos o no necesitamos relacionarnos con otras personas con altas capacidades. Lo primero que tengo que decir es que puede que mi opinión en algunas cosas resulte impopular para ti que puedas tener altas capacidades, pero considero que es muy interesante que haya opiniones diferentes, así que yo aquí te voy a dar mi visión de cómo yo lo he vivido, de las conclusiones que he sacado, y luego ya tú me cuentas en comentarios cuál es tu experiencia personal o qué opinas tú, que probablemente sea diferente a lo que yo opino en este momento, porque hace unos meses opinaba de otra forma y puede que dentro de 2 años opine de una forma diferente. Pero bueno, ya hablaremos de lo demonizado que está cambiar de opinión. Hoy hemos venido a otra cosa. Dicho esto, vamos a comentar largo y tendido este asunto. Empecemos por comentar este tema de que las dificultades sociales en las altas capacidades son una consecuencia y no una característica intrínseca de la persona con altas capacidades. Porque cuando vemos estos listados de características de los adultos superdotados o de los alumnos con altas capacidades, podemos leer esto de dificultades sociales, dificultades para adaptarse al grupo, están a gusto en grupos más pequeños, se relacionan mejor con adultos y todo este tipo de cosas. Pero hay que entender que estos listados de características son una consecuencia y que cada persona lo va a vivir de una forma muy diferente. En primer lugar, como ya escribí en un post para Edutalentia, en un artículo que os dejaré en la descripción, y como comenté el otro día en una entrevista para Forma Edu, a mí no me gusta tanto hablar de características de las altas capacidades, sino de señales. ¿Por qué? Pues porque si lo acabamos atribuyendo a características intrínsecas, puede ser muy perjudicial tanto para la persona con altas capacidades, que se va a acabar creyendo que es antisocial cuando en realidad no lo es, como para la identificación, de manera que aquellos que están más adaptados, con mayor o menor sacrificio de su identidad personal, van a pasar desapercibidos, porque no tienen problemas, cosa que sucede mucho con las niñas. En primer lugar, hay una cosa que hay que tener en cuenta. El sistema educativo, por desgracia, es bastante artificial en todos los sentidos, pero una cosa que lo hace muy artificial es el tema de compartir clase con alumnos que tienen tu misma edad cronológica. Pensemos bien en esto. Realmente en la vida, en una tribu, si no existiera el sistema educativo, los niños se juntarían con niños de todas las edades, se juntarían con adultos y se juntarían con ancianos y aprenderían unos de otros. Sin embargo, en el sistema educativo nos clasifican por grupos de edad, de tu mismo año cronológico. ¿Qué supone esto para un niño con altas capacidades, que es precoz? La diferencia a nivel de desarrollo y lo que puedes compartir con tus iguales de tu exacta misma edad cronológica, en comparación con lo que podrías compartir con una persona más mayor, es tan grande que si no tienes la oportunidad de compartirlo con un par intelectual, te vas a sentir súper fuera, súper diferente. Vas a decir, yo aquí no encajo, a mí me pasa algo. Es normal, porque de niños no lo entendemos.
porque de manera implícita nos transmiten la idea de que lo normal es llevarnos bien con los amiguitos de nuestra edad. Y eso para un niño precoz no es así. Hay un TikTok que se ha hecho ahora como muy famoso, que me hace mucha gracia. O sea, un TikTok que comparten, pues eso, gente joven que acaba de entrar en el mundo laboral. Y te dice algo así como: el trabajo es una cosa rara porque tienes 25 años y te haces amiga de una mujer de 48. Y es como, ¿en qué momento hemos visto que esto sea algo raro? Pues claro, porque llevamos toda la vida, toda nuestra etapa escolar, obligados a juntarnos con gente de nuestra misma edad cronológica, cuando eso no es lo natural. Es decir, salimos al sistema laboral y nos juntamos gente de varias edades, es que eso es lo normal. Entonces, crecer en un entorno en el que te obligan, te encasillan a juntarte con niños de tu misma edad cronológica, cuando tú estás muy por encima, y te venden implícitamente que eso es lo normal y que ahí deberías sentirte bien, nadie te explica que no tienes por qué sentirte 100% a gusto en ese ambiente, tú acabas de alguna manera asumiendo o entendiendo que tienes un problema o que eres diferente. Si encima en tu entorno la diferencia se ve como algo raro, algo que da miedo o algo que hay que esconder porque te puede pasar algo, esto puede hacer que escondas esos sentimientos, los reprimas y desde muy niña acabes asumiendo que eres antisocial, que tienes algún problema, que a ti te pasa algo. Y una de las cosas que más extendidas están es este tema de que los niños con altas capacidades prefieren tener conversaciones con adultos o personas más mayores. Pero se habla mucho menos de cuando pasa al revés. Por ejemplo, a mí de niña me pasaba, y luego de adolescente me ha pasado, que me he sentido más cómoda con personas más pequeñas. Porque como he tenido siempre este síndrome de la impostora, desde muy pequeñita, de alguna forma es como que estar con gente más pequeña te hace estar más cómoda, puedes ser tú misma, porque si piensas que eres rara o que eres diferente, puedes pensar que eso es sinónimo de ser tonta y llegar a pensar que si te juntas con gente más lista o más mayor van a descubrir que en realidad eres estúpida. Y esto es una creencia limitante que puede estar arraigada desde la misma infancia. ¿Cuál es el problema? Que en ese momento no eres capaz de racionalizar todos esos sentimientos que tienes y las conductas que puedes llegar a tener como consecuencia de sentirte diferente. Una niña de 3 años se adapta a todos estos sentimientos, pero no es capaz de razonarlos como lo hace un adulto. Hay algo que dice mi psicóloga actual que me gusta mucho y es: recuerda que tienes que analizar el pasado con los ojos del pasado. Para mí y para nosotros como adultos es muy fácil ahora mismo ver que ese niño, que esa niña de 3 años, en realidad no es tonto, ni es raro, y que el hecho de que sea diferente no es algo malo. Pero ese niño o esa niña no lo sabe, no tiene los conocimientos que podemos llegar a tener nosotros. La Sandra de 3 años no sabía lo que yo sé ahora. Y por otra parte está el tema de juntarte solamente con tus amigos o en grupos reducidos. Esto a mí sí que me pasaba, pero tiene que ver de nuevo con esta creencia limitante. Me encierro y me aíslo porque llevo sintiendo desde que tengo 2 o 3 años que soy diferente y he entendido que eso es algo malo y lo he integrado como un aprendizaje que me he creído. Y por lo tanto abrirme a gente nueva me va a costar mucho más. Y con esto hilo el siguiente punto. Y es que tendemos a pensar en este perfil de personas con altas capacidades que están aislados o que toda su vida les han tratado como bichos raros, que les han hecho bullying, etc. Eso es una realidad y esos casos existen. Pero a la hora de identificar las altas capacidades es importante tener en cuenta que no siempre es así. Hay gente que va a encajar perfectamente, para las cuales las habilidades sociales no van a ser ningún problema, se van a relacionar perfectamente. Y luego está este perfil de alumna que se oculta, que también puede ser niños, pero es verdad que es un perfil que vemos mucho más en las niñas. Y por eso es importante, y yo estoy aquí para hablar de eso. Y una de las cosas por las que, por cierto, me parece súper interesante la evaluación de adultos. Y es para que hablemos de las consecuencias de la no intervención, ¿no? En el sentido de que los adultos que hemos sido esa alumna con altas capacidades que habría necesitado identificación, pues te podemos contar lo que hemos vivido como alumnos y por qué para mí habría sido importante, cómo he sido yo como alumna, etc. En fin, que a mí me gusta describir mi forma de no encajar como una forma diferente de no encajar. Es decir, es ser diferente pero de una manera diferente. Así lo he vivido yo. Es como ser normal, pero sin ser normal. Y aquí tengo 2 anécdotas que pueden ser muy ilustrativas. En primer lugar, yo creo que esta va a ser más interesante para entenderlo. Y es lo que siempre les ha pasado conmigo a mis profesoras de matemáticas. Como sabes, yo tenía una creencia muy limitante con que las matemáticas no se me daban bien, con que yo era mala en matemáticas, y luego en mi evaluación de adulta pues tuve un altísimo percentil en razonamiento lógico-matemático o razonamiento abstracto. Y de repente dije, vale, tenía capacidad para ello, pero mis resultados académicos no iban acordes a esta capacidad.
Pues bien, mis profesores de matemáticas notaban que había algo raro en mí. Y hubo una de las profesoras que se lo explicó a mi madre de la siguiente forma. Yo estaba en tercero de la ESO. Era mi año rebelde de Hulk, en el que me volví loca y dije, ya paso de estudiar y paso de todo. Y me quedaron 3 para septiembre. Ya lo conté en mi vídeo de la adolescencia. Pues bueno, en este curso, esta profesora decía lo siguiente. Están, por un lado, los que sacan muy buenas notas, los que se les da muy bien. Por otro lado están los que siempre suspenden y se les da mal. Luego están los del medio. Y después está Sandra, que no sé dónde encajarla. Eso es súper descriptivo y define muy bien la diferencia entre la capacidad real y lo que en realidad muestras y sabes hacer. Que muchas veces se entiende o se piensa que es algo que tiene que ver con no, es que son unos vagos, es que no se esfuerzan, es que no quieren hacerlo. Pero no es más que una creencia limitante, y el creer que de verdad no tengo capacidad para ello aunque sí la tenga. Es complejo. Pero bueno, ese no es el tema. El caso es que esto es como muy descriptivo de esta forma diferente de ser diferente que te digo. Es como que no encajas en el grupo de los que no. Aparentas ser normal, pero tampoco encajas en los normales. Deberías estar arriba, pero tampoco estás arriba, ¿no? Entonces estás ahí como que no tienes un sitio. Pues luego me he dado cuenta de que esto también me pasaba en educación física, cuando se elegía equipo para el fútbol, porque se jugaba mucho al fútbol. A mí nunca me ha gustado. Pues bueno, era lo típico de que estaban los que siempre eran líderes de equipo y elegían equipo, los grupos de los bichos raros que siempre elegían los últimos, los del medio. Y luego estaba yo, que estaba entre los del medio y los bichos raros, por así decirlo. Pero no encajaba en ninguno de los grupos. Perdonadme, si digo grupo bicho raro, no lo digo de manera ofensiva, ¿vale? Pero es para que se entienda lo que quiero decir. Pues bien, yo no encajaba en ningún sitio. Además es que me acuerdo que normalmente era elegida, por eso digo que estaba en el medio de esos dos grupos, porque solía ser elegida después de los normales y antes del grupo este, pues bueno, ya lo he dicho. A no ser que le tocase a alguna amiga mía en alguno de los equipos y me eligieran en plan de, bueno, dentro de lo malo tenemos a Sandra. Yo era malísima, en realidad. A ver, tampoco mala, simplemente es que no me gustaba, entonces me costaba como entrar en la dinámica de juego. Pero bueno, eso es lo descriptivo, ¿no? Una forma diferente de no encajar. Ni siquiera encajo entre los que no encajan. Tampoco estoy dentro de los normales, aunque intente aparentarlo, ni soy una líder, aunque pudiera llegar a serlo. Un avión. Estoy como muy seria hoy, como que no estoy haciendo chascarrillos, ¿eh? Estoy como muy centrada en el tema, como muy seria. En plan de... estamos hablando de cosas interesantes. Vi La Sociedad de la Nieve el otro día. Uf, qué rayada, chaval. Muy buena la película, la verdad. Es impactante. Sí. No había visto Viven. No la había visto. Pero dicen que la de Bayona es mucho mejor. A ver si se va el avión. ¿Que se me han quitado ganas de coger un avión? Efectivamente. Que entiendo por qué llevo meses viendo Aquí no hay quien viva, porque necesito ver cosas que me anestesien emocionalmente porque suficiente tengo ya con las emociones del día a día. Pues sí. Ahora no paran de salirme vídeos en TikTok de La Sociedad de la Nieve contando toda la historia, no sé qué, y buscando en Google y viendo entrevistas, bueno, estoy en modo obsesa. En fin, continúo, que se ha ido el avión. Y por último, hay una cosa que también me parece como súper descriptiva con respecto a cómo yo me sentía socialmente, esta sensación de tener una forma diferente de ser diferente, y es la foto de segundo de bachillerato, que siempre ha generado risas entre mis amigas. Es una foto en la que salimos toda la clase y salgo yo en una esquina mirando hacia afuera, o sea, ¿no? Es como un poco lo que transmite esa imagen es, debería sentir que pertenezco, pero no pertenezco y no sé a dónde pertenezco. Ahora veo esa foto y me parece súper descriptiva y me da mucha pena verme porque es como, es que no me entendía en ese momento, no entendía lo que sentía, no entendía que me sentía diferente, aunque aparentemente estuviera adaptada, que en realidad estaba adaptada, pero la que sentía desadaptación era yo, por dentro. El grupo a mí siempre me ha aceptado. Por eso es tan importante la identificación, para que ese alumno o esa alumna pueda entender, que soy diferente por esto y por eso me siento así, pero yo estoy adaptada, el grupo me quiere, mis amigas me quieren, le caigo bien a la gente por lo general, porque nunca se puede caer bien a todo el mundo, no tengo un problema. Cuando alguna vez he dicho aquello de me cuesta relacionarme, me acuerdo que hace poco con unos compañeros de teatro de Cantabria lo comentaba, es que a mí siempre me ha costado relacionarme, me cuesta mucho abrirme. Hubo una persona que me dijo, ¿qué dices, Sandra? Yo no diría eso de ti, si eres una tía súper abierta. Claro, yo ante esas afirmaciones me quedo como, ostras, a ver si va a ser verdad. A ver si va a ser verdad que yo no tengo problemas para relacionarme. A ver si va a ser esto una creencia limitante. Pues efectivamente, en muchos casos es así. Pero como digo, es consecuencia de haberte sentido diferente siempre y no entender por qué. Y eso es muy sanador, porque te permite entender que puedes cambiarlo.
Ahora, esto no significa que sea fácil, porque una aquí que lleva desde los 3 años sintiendo esa diferencia, sintiendo esa tensión a la hora de relacionarse, aunque la gente desde fuera no lo sienta así, es un bloqueo muy grande el que hay ahí desde hace muchos años y es muy difícil superar esa barrera del miedo. Pero poco a poco es posible si entiendes el porqué y si entiendes que no es una característica intrínseca y que el hecho de tener altas capacidades no significa que las personas que no tienen altas capacidades no te vayan a entender o no te vayan a aceptar y que no tienes por qué estar solo o solo compartir tu tiempo con otras personas con altas capacidades. Lo que me lleva al último punto. Relacionarte con otras personas con altas capacidades. ¿Es mejor? ¿Es necesario? Tema pro gueto o pro relacionarte con todo el mundo. Esto es un asunto muy controvertido dentro de los adultos con altas capacidades. Es muy normal que si hemos tenido esta historia de sentirnos rechazados, de que hemos recibido incluso acoso, bullying, mobbing en el trabajo, personas como yo que hemos tenido siempre esa sensación de no encajar, es muy fácil que cuando te identificas como persona con altas capacidades digas, ahora todo lo que me ha pasado se explica por esto. Y por eso las personas normotípicas no me entienden, no nos entienden, solo nos entendemos entre nosotros. Pero déjame decirte algo. No siempre vas a encajar en un grupo de personas con altas capacidades. No siempre te vas a sentir a gusto con otra persona que tenga altas capacidades. No tienes por qué encajar en un entorno de personas con altas capacidades. Puede que lo único que tengas en común sean las vivencias como consecuencia de tener altas capacidades y esa mayor capacidad intelectual, pero ya está. Podéis no tener cosas en común y puedes no sentirte cómoda con una persona con altas capacidades. Y esto es muy importante saberlo por lo siguiente. Si una persona con altas capacidades llega después de muchos años de incomprensión a un grupo de adultos y siente que no encaja, puede ser un shock y puedes llegar a decir, madre mía, es que aquí tampoco encajo, sigo teniendo un problema. Pues no tienes ningún problema. Por eso a mí siempre me gusta decir, tanto para niños como para adultos, que es muy interesante conocerse a uno mismo, entender qué me gusta, con qué tipo de personas me siento cómoda, qué intereses tengo, de qué me gusta hablar y relacionarme con personas con quienes comparta valores e intereses. Aunque bueno, también está bien compartir conversaciones con personas con las que no tienes nada en común. Pero si lo que buscas es sentirte comprendida, un grupo de personas con altas capacidades no tiene por qué ser tu sitio. Y no pasa nada. Y esto dependerá mucho del momento vital de cada persona y de lo que necesites, porque es verdad que puede ser muy enriquecedor, sobre todo, diría yo, quizá un grupo de terapia de personas con altas capacidades con quien compartas estas vivencias que nunca has compartido con nadie, y te puedes sentir comprendida en ese sentido, pero no tienes por qué compartir intereses. Entonces depende de la necesidad que tengas en ese momento. Y es que a veces atribuimos todo lo que nos pasa a las altas capacidades o al diagnóstico que sea. Todo me pasa, todo lo que me pasa en la vida es porque tengo altas capacidades, pero es que no es así. Por eso digo que creer que por fin hemos encontrado ese sitio en el que encajar, llegar y ver que no encajas, puede ser demoledor. Por eso es importante entender que no tienes por qué encajar en un sitio así. Yo siempre digo y seguiré diciendo que no necesito solo relacionarme con personas con altas capacidades, sino con personas con mis mismos intereses, con mis mismos valores y personas también diferentes que tengan cosas que aportarme y de quienes puedas aprender. Pero en general a mí me gustan las personas buenas y con buen fondo. Y a cada persona le gusta un tipo de ser humano diferente. Y lo bueno es que somos muchos, hay donde elegir. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en terapia. Muchas veces podemos ir a un terapeuta especializado en altas capacidades y no entendernos y no sentirnos comprendidos. Porque a lo mejor por nuestra historia personal lo que nosotros necesitamos es alguien que sea especialista en algo concreto que a nosotros nos pasa. Pero no tienes por qué encajar con un terapeuta especializado en altas capacidades. Luego, por otra parte, está el tema de las personas normotípicas, ¿no?, que tendemos a llamar. Y es que hubo una persona en una ponencia de un congreso de altas capacidades que dijo algo que me pareció muy interesante. Y ella hablaba sobre género y altas capacidades, pero hizo un comentario algo así como: los normales somos la mayoría. Tenéis que contar con nosotros. Tenéis que integraros con nosotros porque nos necesitáis. Nos necesitamos mutuamente. Y es que además creo que hay una tendencia errónea a atribuir a las personas que no tienen altas capacidades el hecho de ser personas básicas. Yo siempre digo que a mí la gente básica no me gusta, pero ser una persona básica, que para mí es, pues, no sé, que no tengas una conversación interesante, que no aportes nada tampoco emocionalmente, pues yo con esa gente también me desespero.
Y no me gusta la gente básica, lo tengo que decir. Pero gente básica o persona básica no es sinónimo de persona que no tiene altas capacidades. Hay gente que no tiene altas capacidades que es muy interesante, que tiene muchísimo que aportarte, con una buena conversación, con un buen fondo, con empatía, con comprensión, porque para mí la conversación no siempre es importante, y con intereses comunes. Conclusión, normalicemos no encajar con otras personas con altas capacidades. Y por último, quiero terminar comentando aquello que ya hablé en el vídeo sobre el sentimiento, la sensación de ser un fraude, y es sobre aquello de ser un descubrimiento. Poco antes de descubrir en terapia que yo tenía altas capacidades, hice con mi terapeuta un ejercicio en el que tenía que identificar mi creencia más limitante, que en este caso era soy un fraude. Tenía que escribir, digamos, la que para mí fuese la contraria, y acabó siendo soy un descubrimiento. Después, casualidades de la vida, descubrí que tenía altas capacidades. ¿Y por qué puse soy un descubrimiento? Pues porque en más de una ocasión me había sucedido que después de conocer a una persona durante 1, 2 años o meses, me había dicho, jo Sandra, eres todo un descubrimiento, me habría gustado conocerte antes. Porque tenía una creencia tan limitante de ser antisocial que me costaba mucho abrirme a las personas de fuera de mi grupo. Y de hecho tengo una amiga que me comentaba, cuando yo le conté aquello de que había descubierto que tenía altas capacidades, que siempre le había dado muchísima rabia que la gente no me conociera como yo era, ¿no? Como que ella tenía la sensación desde fuera de decir, mi amiga Sandra, tal y como yo la conozco, no tiene nada que ver con la Sandra que conocen otras personas. Y no es que esto sea malo, no tienes por qué abrirte a todo el mundo porque sí. El tema es cuando realmente te está perjudicando, porque a mí nunca me ha gustado ser así. Yo siempre me he creído y he tenido también esa creencia de es que yo soy así, pero no soy así ni me gusta. Ya lo dije en un vídeo en el que hablaba de esto, del duelo 1 año después de descubrir mis altas capacidades. Es muy incómodo tener la sensación de me gustaría poder relacionarme pero no puedo, tener como una especie ahí de bloqueo. Y eso personalmente creo que podría habérmelo ahorrado si hubiese estado bien identificada y si se hubiera llevado bien mi caso y alguien me hubiese explicado, te pasa esto, pero no es algo malo, es algo pues maravilloso, porque simplemente es una característica más tuya, que no te hace ni mejor ni peor que nadie, pero que sepas que te sientes diferente por este motivo. Es aquí cuando explicar las altas capacidades a un adulto o a un niño es necesario para que diga, coño, perdón, no estaba yo loca, y ya entiendes lo que te pasa y te puedes relacionar de una manera más consciente, sabiendo con quién no te apetece, o sabiendo más bien cuándo no te estás relacionando porque de verdad no te apetece, o cuando te estás poniendo una coraza, pero en realidad sí te gustaría relacionarte, pero no puedes porque te cuesta, porque llevas sintiéndote diferente tanto tiempo y teniendo esa conducta durante tantos años, que te cuesta y te resulta muy difícil ser tú misma y abrirte y relacionarte. Pero lo más importante es sentir que no hay algo malo en ti y relacionarte desde la seguridad. Lo que digo, ¿me apetece con esta persona? Sí, no. ¿Me apetece con esta? Sí. ¿Tengo un bloqueo? Sí. Saber identificar esa diferencia es muy importante. Y como apunte final, reitero, sé que hay muchas personas que no han tenido esta vivencia, que han sufrido bullying y acoso, pero también los hay que no lo hemos sufrido y que los problemas o dificultades de adaptación han sido más una creencia limitante como consecuencia de no entender nuestras altas capacidades y de no entender por qué nos sentíamos diferentes desde muy pequeños. Y es importante hablar del bullying y es importante hablar del acoso a las personas con altas capacidades. Pero es importante también entender que hay casos en los que esto no se da y que la forma de sentirse diferentes es diferente y que la forma de no encajar es distinta para perfiles que se adaptan y que encajan mejor pero sin llegar a encajar. Aunque yo siempre digo algo que me da mucha rabia, que es qué pena tener que elegir entre ser tú mismo y ser aceptado. Espero que te haya gustado este vídeo. Recuerda suscribirte al canal, darle a me gusta a este vídeo, compartirlo y seguirme en Instagram @unamentecaótica y en TikTok también.